Bienvenidos a este video que explica algunos aspectos de la guía didáctica para grupos. La idea de Moklam es que un individuo solo necesita su Biblia y el texto de Moklam que recibe al inscribirse para estudiar el curso. Este guía existe para ayudar a los grupos que quieren estudiar Moklam y que prefiere tener actividades para el líder del grupo, o para que cada participante pueda tomar su turno de ser líder. Cada curso de Moklam tiene 10 unidades y el guía tiene 3 actividades para cada unidad. Un resumen breve de la unidad, una actividad para profundizar y una actividad de repaso de la semana anterior. Este video ayuda con el resumen de la unidad, porque es el parte que requiere lo más ayuda. La guía tiene una imagen así para cada unidad. El líder puede usar la imagen como parte de su presentación de la unidad. Les recomendamos que use una imagen. En grupos, la rutina normal es presentar un discurso en una manera verbal, pero esta manera de comunicar información no es muy eficaz. Muchas investigaciones muestran que cuando hay una combinación de formas de presentación, como verbal y visual, la mente guarda la información por más tiempo. No es importante si es verbal con visual o una acción física con verbal. Es la combinación de dos formas que es clave. Por eso, probemos imágenes. Por supuesto, mejor que usar nuestras es dibujar su propia. En la página de contenidos de Nuevo Testamento 1, vemos que hay 10 unidades. La primera unidad es el Evangelio y los Evangelios. En la primera imagen, en la guía didáctica para grupos, vemos el mismo título en la parte superior de la página. Además, vemos que esta imagen tiene 4 secciones que se la dividan. Estas secciones corresponden a los subtítulos mayores en el resumen de la unidad. Pueden ver cómo los títulos en el resumen repiten en la parte superior de cada división en la imagen. Entonces, ya podemos ver que hay un sistema para ayudarnos a ubicar lo que vemos en la imagen con las secciones en el texto de Moklam. Obviamente, no es posible descifrar la imagen con la primera vista, porque cada imagen en el guía es un resumen básico de las ideas importantes de la información en su unidad. Cada participante todavía tiene que leer las lecturas bíblicas y las unidades del texto de Moklam. Como líder, para usar la imagen, tiene que leer la lectura con el texto, conectando la imagen para que pueda guiar a los otros. Y la palabra importante es guiar. Este video va a resumir todas las imágenes, pero solo para familiarizarla, para que pueda entenderlas y usarlas para guiar a los participantes en el grupo. Este video va a darle un esqueleto. Es común que la preparación dure 90 minutos o más para un resumen de 20 minutos, más la preparación para las otras actividades. Para los con más confianza, en vez de un discurso, les recomendamos que intente de interactuar con los participantes, preguntándolos para tener una dinámica más interesante. Como decimos, no es obligatorio usar estas imágenes en la guía. Mejor es dibujar su propia o cambiar aspectos de estas. El esfuerzo de analizar la información para producir una imagen es una de las maneras mejores para estudiar. Y sobre todo, no se preocupa. La expectativa es que los participantes lean las lecturas y el texto de Moklam como la enseñanza primaria principal. Su resumen es para repasar y consolidar la información. Por mucho que repasen en la clase, si los participantes no leen las lecturas bíblicas ni el texto de Moklam antes de la clase, no van a aprender. Entonces, empecemos con la primera unidad. La lectura para esta unidad es leer todo el Evangelio de Marcos. Solo necesita entre 90 minutos y 2 horas para hacerlo. Unidad 1. Parte 1. Los Evangelios y el Evangelio puesto por escrito. Los Evangelios que tenemos en nuestras Biblias empezaron como las historias de los apóstoles de lo que Jesús dijo y hizo,
y de sus revelaciones acerca de él. Pero, mientras avanza el primer siglo y sus muertes se acercaron, era necesario escribir sus memorias para las generaciones futuras. Por eso, decimos que los evangelios son el evangelio puesto por escrito. Obviamente, los evangelios no hablan de la vida completa de Jesús, como que hay huecos en el rectángulo que representa toda la vida de Jesús. Cada evangelio toma ciertos aspectos según el propósito de cada autor. Parte 2. 4 evangelios. Hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No son biografías en el sentido normal, es decir, no son objetivos, sino tienen un propósito de 4 partes: informar acerca de la vida de Jesús, ayudar a los lectores a comprender sus vidas en la luz de la muerte y la resurrección de Jesús, desafiarlos a responder a Jesús, la pregunta, ¿quién soy yo? Y finalmente animar a los lectores a mantenerse firmes, el pegamento que pega firmemente. Parte 3. Los evangelios sinópticos. Exploremos los aspectos únicos de cada evangelio. Empieza con la muerte, la resurrección y ascensión de Cristo. Los eruditos generalmente están de acuerdo de que Marcos escribió su evangelio primero. Más tarde, Juan escribió suyo. Lucas y Mateo aumentaron lo que Marcos escribió, añadiendo más información. Que Marcos, Lucas y Mateo comparten muchas historias, se llaman los evangelios sinópticos. Pero ¿cómo son Lucas y Mateo diferentes? Generalmente dicen que Lucas escribió su evangelio para una audiencia gentil. Por eso, la gente con el pasaporte, indicando que son extranjeros de Israel. Y Mateo escribió suyo para judíos. Por eso, el mapa de Israel. Durante la exploración de estas imágenes va a haber estos dos repetidos: un pasaporte para los gentiles y el mapa de Israel para los judíos. Parte 4. El Evangelio según San Marcos. Separamos el Evangelio de Marcos en 3 partes. Capítulo 1 a 8, que explora la pregunta de quién es este hombre, Jesús. El vínculo que conecta es la interacción en la mitad del capítulo 8, en la que Jesús le pregunta a Pedro acerca de quién es. Y Pedro le responde con: «Eres el Mesías». Habiendo identificado a Jesús correctamente, como Marcos quiere para nosotros también, la segunda mitad explora las 2 preguntas de por qué vino Jesús y qué significa seguir a Jesús. Durante el Evangelio hay 4 grupos que interactúan con Jesús. Marcos usa cada uno para mostrarnos cosas distintas de la identidad de Jesús: los discípulos, la multitud, las personas que se acercan a Jesús con una pregunta o una petición, a veces llamadas los suplicantes. Y finalmente, la oposición en la forma de los fariseos, los escribas y los saduceos. Y Marcos también escribió todo para desafiarnos. Vale la pena de ver la lista más completa en sección 4.1. Bueno, este resumen fue muy breve, aproximadamente 4 minutos. Usted tiene 20 minutos más o menos en su sesión. Le dan mucho tiempo para ayudar a los participantes a ver el texto bíblico y las ideas claves en el texto de Moklam. Acuérdese, estas imágenes no son pastillas mágicas para entender el curso. Es la combinación de input que ayuda el aprendizaje. La imagen con el texto juntos pega la información mejor en la memoria. Otra nota. Una actividad útil, después de ver los detalles de la imagen, sería pedir que los participantes resumen toda la unidad en 1 minuto, explicando cómo cada de las 4 secciones conectan. Unidad 2. La lectura para esta unidad es la más breve, capítulo 1, 1 al 13. Por supuesto, es posible leerla en la sesión.
Esta unidad tiene 5 partes. Parte 1. El Evangelio trata acerca de Jesucristo. Debajo del título hay espacio para la referencia bíblica que puede ver en la página con el resumen de la unidad. Es importante que los participantes saben que tienen que conectar todo con el texto bíblico. Este primer versículo de Marcos dice: comienzo el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Un evangelio fue la declaración de una gran victoria. Entonces Marcos quiere que entendamos desde el principio que va a presentar una victoria. Además, usa las frases Cristo y Hijo de Dios que conectan con el Antiguo Testamento. Esta imagen de una figura, en este caso Jesús por la J, con la flecha indicando el Antiguo Testamento. Hay 2 figuras para ilustrar el concepto de Cristo. Cristo es griego para la palabra hebrea Mesías. Estas 2 figuras representan los 2 tipos de personas ungidas en el Antiguo Testamento. Que son ungidos es visto en las gotas de aceite encima de las figuras. Los sumos sacerdotes eran ungidos y los reyes. Y tenemos otra figura de un rey. Vamos a ver esta imagen muchas veces. La letra D significa David. En su corona hay un símbolo para la eternidad. Es una imagen para recordarnos que cuando la Biblia habla de un rey, es la figura de rey según las promesas de Dios a David, que un rey de su linaje reinaría para siempre. Es una referencia crucial en la identidad de Jesús. Ahora exploramos Hijo de Dios. El texto de Moklam se refiere a un rey poderoso en un salmo que también es clave. Entonces, en el primer versículo, Marcos nos ha presentado 2 aspectos de Jesús que va a probar por su evangelio. Parte 2. Los relatos sobre los primeros años. Dejamos Marcos por un momento para explorar sobre lo que no dice nada: la juventud de Jesús. Mateo y Lucas hablan más de esta etapa de su vida. Por los eventos, las canciones y las oraciones, los 2 explícitamente conectan a Jesús con las promesas claves a Abraham y a David. Más muestran que la llegada de Jesús fue la salvación para Israel y para el resto del mundo, como prometió Dios en el Antiguo Testamento. Parte 3. Juan y el perdón de los pecados. Volvemos a la historia de Marcos para hablar de Juan el Bautista. Las referencias del Antiguo Testamento que forman su prédica se refieren a las 2 liberaciones grandes en el Antiguo Testamento: el éxodo de la esclavitud de Egipto y el regreso del exilio de Babilonia. Es importante entender no solo estos, pero cómo la figura de Juan el Bautista refleja temas del Antiguo Testamento para entender su ministerio en Israel, preparándolo para Jesús y las expectativas que tenía Israel del Mesías. Parte 4. Jesús y la voz proveniente del cielo. Ahora, Jesús entra al Evangelio para su bautismo. ¿Cómo es que Jesús es igual a Israel? Jesús no necesitó ser bautizado, pero lo hizo para identificarse con Israel y su necesidad para un Salvador. Durante su bautismo, la voz del cielo revela la afirmación de Dios. Vemos esta imagen otra vez, de la primera parte. Y la presencia del Espíritu, ungiendo a Jesús, que debería hacerlo recordar otra referencia del Antiguo Testamento. Parte 5. Jesús en el desierto. Jesús hizo lo que Israel ni los reyes de Israel no podían hacer, como vemos por todo el Antiguo Testamento: ser obediente al Espíritu. En el desierto se enfrenta a su enemigo real, y hay una referencia muy breve a cómo este rey conecta con el huerto de Edén. Unidad 3. La lectura es 1:14 a 3:35.
El reino de Dios se ha acercado. ¿Qué significa que el reino se ha acercado? 1. Se revela la autoridad de Jesús. El encarcelamiento de Juan el Bautista es lo que impulsa el principio del ministerio de Jesús, y es un ministerio de la proclamación al pueblo de Dios. Jesús proclama: se ha cumplido el tiempo. Otra imagen muy repetida. El reino de Dios está cerca, también frecuentemente repetida. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. La flecha representando la idea de que arrepentirse significa cambiar la dirección de la vida. No pierden las ideas del libro de Daniel que forman parte de esta proclamación. Demostración de autoridad 1. El llamamiento de los 4 pescadores. Porque el reino está cerca, es tiempo para ver adelante, dejando todos los asuntos de la familia. Esta sensación de la velocidad y la urgencia guía la acción del Evangelio. Demostración de autoridad 2. La expulsión del espíritu maligno. El espíritu reconoce la autoridad por su identidad, pero la gente solo por las acciones y la enseñanza. Les da órdenes incluso a los espíritus malignos y le obedecen. Como resultado, su fama se extendió rápidamente por toda la región de Galilea. Esta autoridad atrae a la gente. Demostración de autoridad 3. La caja de primeros auxilios representa la curación de la madre de Pedro, mostrando su autoridad sobre las enfermedades. El resultado es mucha popularidad y Jesús cura muchos. Pero en vez de aprovechar de esta popularidad, Jesús se aleja para orar y como resultado sigue su misión hacia Jerusalén. Vámonos de aquí a otras aldeas cercanas donde también puede predicar. Para esto he venido. Demostración de autoridad 4. La curación del lépero. Ya sabemos que Jesús cura enfermedades. Entonces, ¿por qué otro ejemplo? Lo que es diferente en este caso es la instrucción después. Es más que curar, es purificar, como describe el texto de Moklam, haciendo posible que el hombre es parte del pueblo de Dios de nuevo. Es la autoridad de purificar. Demostración de autoridad 5. El paralítico. Como dice en su discusión con los fariseos, Jesús tiene la autoridad de perdonar el pecado, representado por el corazón negro, el pecado, y el martillo de un juez, el juicio de pecado. No olvide la expresión en esta parte de la unidad del título, Hijo de Hombre. ¿Y qué hace este rey con su autoridad? Este tema de los pecadores sigue en parte 2. Jesús llama a pecadores. Los monederos representan Leví, el recaudador rico de los impuestos. La repetición de la imagen muestra que el tema de perdón del pecado aparece otra vez. La evidencia de que es en la reacción de las personas alrededor. ¿Cómo se atreve Jesús a cenar con los pecadores? Demostración de autoridad 6. La discusión acerca del ayuno, en la que Jesús habla del hecho que es un nuevo tiempo con la presencia del Rey, que las tradiciones de los fariseos no van a continuar, representado en el odre viejo y el restazo nuevo. Los fariseos deberían recordar que ahora es el cumplimiento del Antiguo Testamento. El rey de David está acá. Demostración de autoridad 7. La oposición tiene problema con la interpretación del sábado, pero Jesús muestra su autoridad. La interpretación de la ley por los fariseos no impone límites en Jesús, pero es Jesús que tiene la autoridad de interpretar la ley. Después de todo, ¿quién de parte de Dios puede decir lo que significa su ley? Demostración de autoridad 8. La mano seca.
No es solo una mano, pero la vida. ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matar? Esta salvación representado por la salvavida. Pero mientras Jesús salva una vida, la oposición busca quitarle a su vida. Parte 3. Jesús en conflicto. La urgencia vuelve como un tema, mezclado con el peligro del conflicto. Entonces Jesús envía a sus discípulos a extender su proclamación de Él como Rey con autoridad. Las próximas 3 historias se mezclan para presentar una idea unida. Los maestros de la ley acusan a Jesús de estar bajo el poder de Satanás, básicamente. Pero Jesús responde con su misión, de atar al hombre para liberar. Su misión es tan importante que ni siquiera su familia puede distraerlo. Este es el efecto del sándwich descrito en el texto de Moklam. Vamos a usar esta figura de Jesús con músculos como el rey fuerte para liberar. Unidad 4. Jesús les hablaba en parábolas. La lectura para esta unidad es capítulo 4:1 a 34. Parte 1. Introducción a las parábolas. Dejamos la historia del Evangelio por un momento para entender mejor su uso y la función de las parábolas. Ojo, cuidado. Las parábolas tienen un papel muy importante, visto en el énfasis que da Jesús y en su ubicación en este momento del Evangelio, después de enviar el 12. La variedad de tipografía representa la variedad de tipos de parábolas. Parte 2. La parábola del hijo perdido. ¿Cómo interpretamos las parábolas? El texto de Moklam evalúa la interpretación alegórica y presenta otra manera mejor que tome en cuenta el contexto de los lectores. Practicando esta manera en una examinación de la parábola del hijo perdido. Parte 3. 4 parábolas del reino. Regresamos al Evangelio de Marcos para entender de qué se tratan las 4 parábolas en capítulo 4. Como dice el texto de Moklam, es fácil en malinterpretar la función de estas parábolas, representado por los signos de interrogación alrededor del símbolo de las parábolas. Sí, la mayoría son historias sencillas, pero su función en el ministerio de Jesús y en su aplicación dentro del Evangelio requiere más atención. Entonces, está bien estar confundido. De hecho, no entender las parábolas es parte del propósito. A ustedes se les ha revelado el secreto del reino de Dios, les contestó. Pero a los afuera, todos les llega por medio de parábolas. Jesús usa las parábolas como una forma de revelación espacial para los que son adentro de su grupo. En la parábola del sembrador, Jesús enfatiza que el reino de Dios está cerca, a pesar de la variedad de respuestas al rey del reino. La parábola de la lámpara les recuerda a los discípulos que, a pesar de las apariencias del momento, la gloria de Jesús va a ser revelado. La parábola de la semilla y la cosecha enseña que el reino va a ser fructífero, entonces vale la pena de seguir con Jesús. Y finalmente, la parábola de la semilla de mostaza asegura a los discípulos que este reino, que parece insignificante por el momento, va a ser grande en el futuro. Entonces, el desafío implícito para los discípulos es de preguntarse dónde están con relación con Jesús. ¿Dentro de su grupo íntimo, siguiendo hasta el fin a pesar de los problemas? ¿O afuera, con los que no reciben las explicaciones, rechazando el Rey del reino de Dios? Una nota. Es crucial que los participantes entiendan más que estos resúmenes breves acá y en la tabla del texto de Moklam. Tienen que ver y entender desde el texto bíblico en vez de memorizar 4 resúmenes. Unidad 5.
Jesús se preocupa por los perdidos, con la lectura de 4:35 a 6:44. Parte 1. La tempestad en el mar. Ahora, con la evidencia que Jesús tiene la autoridad y la promesa que el reino de Dios va a ser grande, los discípulos tienen todo necesario para mostrar su confianza en Él. Y la oportunidad surge con una tempestad en el mar, durante que los discípulos tienen miedo por su vida, reflejando que son en peligro de la muerte, representado por la lápida. Jesús muestra su deseo y su habilidad de liberar los que son bajo de la muerte. Vuelve esta imagen de un hombre fuerte, pero los discípulos responden con miedo, mostrando su falta de fe. Parte 2. Vida a los perdidos. Ahora Marcos nos presenta una serie de interacciones con otra gente en peligro de la muerte. El endemoniado de región de los Gadarenos es bajo el control de Satanás y rechazado y deshumanizado por su pueblo. Pero Jesús, que se preocupa por los perdidos, se acerca y libera como el hombre fuerte. En la historia de Jairo y su hija, que está literalmente muerta, y la mujer bajo la sombra de la muerte impura, representado por la mano tocando a Jesús, vemos la fe que deberían haber tenido los discípulos en el mar. Pero en los de Nazaret, indicado con el punto de un mapa, Marcos presenta el contraste en su carencia de la fe. No reconocen a Jesús como el Rey del reino. Parte 3. Jesús, el pastor verdadero de Israel. Otra vez, Jesús envía el 12, la urgencia más fuerte por la falta de fe en Israel. Por eso las instrucciones de mover rápido y no demora en cualquier lugar como Nazaret. El cumplimiento del reino se acerca más y más. Acá en el texto de Moklam hay una parte breve de los milagros de Jesús, explorando las 4 respuestas de milagros, representando por el signo de exclamación en la imagen. Algunos responden con fe, otros sin fe. Algunos demuestran fe a la que Jesús refiere y afirma explícitamente, y otros en su búsqueda de Jesús muestran una fe que existe, pero no es explícita. Es importante entender cómo usa Jesús las expresiones de fe para profundizar el conocimiento de Él, como explica el texto de Moklam. Es este conocimiento de Jesús que es el enfoque de la historia del Evangelio. Los milagros siguen este propósito en vez de ser un fin por sí. Y el propósito del conocimiento de Jesús es en su papel como Rey, establecido en capítulo 1, versículo 1. Marcos presenta un contraste grande entre reyes. Por un lado, hay rey Herodes como el rey falso de Israel, visto en la decapitación del último profeta que llamó a Israel de seguir a Dios de nuevo. Por el otro lado, hay la alimentación de 5,000 con 2 peces y 5 panes. Vemos el contraste en el uso de frases como tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Los participantes deberían entender cómo conectan estas frases con el Antiguo Testamento, mostrando que Jesús es el Rey verdadero de Israel, que se preocupa por los perdidos. Unidad 6. Las respuestas a Jesús. La lectura para esta unidad es 6:45 a 8:26. Parte 1. Un segundo cruce de mar. El título en la imagen es incorrecto. Con más conocimiento de Jesús, los discípulos se encuentran en peligro de muerte de nuevo, pero otra vez no tienen fe en el Rey Jesús. En el otro lado del mar hay una multitud, pero tampoco reconocen a Jesús como Rey, es decir, no tienen fe a pesar de los milagros. El enfoque del ministerio de Jesús es en Él. Por eso, los participantes deberían entender la conexión entre la declaración de Jesús con el Antiguo Testamento.
Cálmense, soy yo. Parte 2. Después del segundo cruce de mar, desde el principio de capítulo 7. Marcos presenta la incredulidad de los fariseos como evidencia que Israel tiene un problema fundamental. Mantienen la importancia de la pureza externa por las tradiciones, pero para el Rey Jesús es la pureza interna que es clave, representado por los rayos dentro de la figura. Entonces, Marcos contrasta la falta de fe en Israel con la presencia sorpresiva en los gentiles. La mujer gentil, indicada otra vez por el pasaporte como un extranjero de Israel, reconoce a Jesús como el Rey prometido. Sería útil repasar las profecías de Isaías descrito en el texto de Moclam. Otro ejemplo positivo de respuestas a Jesús es en la multitud gentil. Capítulo 8 abre con la alimentación con los 7 panes, que es una demostración del reinado de Jesús sobre los gentiles también. Parte 3. El tercer cruce del mar y la fe. Marcos enfatiza el contraste con los fariseos con el próximo versículo. Llegaron los fariseos y comenzaron a discutir con Jesús. Sigan sin fe. El cruce de mar da oportunidad para mostrar que los discípulos todavía no entienden realmente. Ojo con la levadura de los fariseos. Acabamos de ver el incrédulo de los fariseos del Rey Jesús. Pero los discípulos se ponen confusos. Solo ven en lo obvio, el pan. Entonces Jesús se queja de su falta de fe. Deberían entender lo que significó la alimentación del 4,000 dentro de los gentiles, que Él es el Rey. Después, Marcos presenta un milagro que funciona como una palabra real. El ciego solo ve parcialmente al principio, pero al fin ve perfectamente bien. Entonces, parte 4. ¿Era Jesús el Mesías? Es importante entender el resumen del Evangelio de Marcos en el texto de Moclam para recordar lo que nos ha presentado el apóstol hasta ahora acerca del Rey Jesús, que nos deja al fin de la primera mitad del Evangelio con la pregunta si los discípulos van a ver a Jesús de verdad como el Rey del reino de Dios. Unidad 7. Seguir Jesús por el camino, con la lectura de 8:27 a 10:52. Parte 1. Tú eres el Cristo. Capítulos 1 a 8 exploraron la pregunta de quién es este hombre, Jesús. Acá en el vínculo, Marcos nos presenta la respuesta que quiere que tengamos por la interacción de Pedro. Jesús es el Mesías. Pero, ¿por qué vino? ¿Y qué significa seguir el Mesías? Estos son los temas de la segunda mitad. Parte 2. Es necesario que el Hijo de Hombre muera. Jesús explica que tiene que morir y resucitar. La frase es necesario muestra su obediencia al Padre, como el buen Rey de Dios del Antiguo Testamento. No olviden explorar estas conexiones del Antiguo Testamento. Pero Pedro tiene otra imagen en su mente de Rey de Dios. Vea la repetición de esta imagen. Entonces niega la necesidad de morir. En su respuesta abrupta a Pedro, tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Por eso, Jesús aclara lo que significa ser el seguidor del Rey, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. La urgencia surge de nuevo en los primeros versículos de capítulo 9. Quizás para dispersar dudas, Jesús presenta una prevista de su gloria a algunos discípulos en su transfiguración. La presencia de los dos personajes del Antiguo Testamento afirmando la misión y la voz de los cielos afirmando que el camino a la cruz y el sufrimiento es correcto. La repetición del lenguaje en la historia del Hijo con el Espíritu nos recuerda de la sombra de la muerte. Dice, muchas veces lo he echado al fuego y al agua para matarlo. Este quiero como muerto,
tanto que muchos decían, ya se murió. Es solo Jesús, el hombre fuerte, que puede liberar de la muerte. Jesús, el rey fuerte, que va a sufrir para liberar. Parte 3. Entrar en el reino. ¿Cómo se sigue a Jesús para entrar en el reino? Otra vez, Marcos presenta una predicción de la muerte de Jesús. Esta predicción tiene otro elemento, que su sufrimiento y su muerte va a ser por la traición, representado por el puñal en la espalda. Ahora Marcos presenta 3 eventos que enseñan lo que significa entrar y estar en el reino. La discusión acerca de la preeminencia en el reino muestra que el orden humano no aplica, no el exitoso, pero los niños entran. Que una persona actúa en el nombre de Jesús es más importante que ser parte del grupo. Los discípulos dicen, vimos a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo impedimos porque no es de nosotros. Jesús dice, les aseguró que cualquiera que les da un vaso de agua en mi nombre, por ser ustedes de Cristo, no perderá su recompensa. Entonces, la cosa más preciosa es la fe en Jesús. Hay que protegerla. Si tu mano te hace pecar, córtela. Estos 3 eventos muestran la importancia de evaluar su posición en el reino al respecto con Jesús, que sus actitudes alinean con lo que enseña Jesús, que no es sus acciones, que entrar es la prioridad más importante. Esto es seguir Jesús e entrar en el reino. El punto de referencia es el rey. Y el contrario son las tradiciones de los fariseos, las acciones exitosas y priorizando el mundo. Continuando este tema de entrar al reino, Marcos presenta una serie de interacciones. La pregunta de los fariseos revela la dureza de sus corazones. Esa ley la escribió Moisés para ustedes, por lo obstinados que son. No entran en el reino. Vemos que el tema central de este relato es más que el divorcio, en el hecho que inmediatamente después Jesús lo contrasta con los niños, hablando del reino. Les aseguró que el que no recibe el reino de Dios como un niño de ninguna manera entrará en él. Marcos enfatiza el contraste con el joven rico, también preocupado por la ley, que no puede entrar a pesar de tener cada ventaja. De hecho, es imposible entrar aparte por la intervención de Dios. Para los discípulos, sus puntos de referencia anteriores para entrar en el reino de Dios son perdidos. Pedro entonces pregunta a Jesús si están en el reino. ¿Qué de nosotros? ¿Qué es lo que hemos dejado todo y te hemos seguido? La respuesta es positiva. Sí, están en el camino al reino. Les aseguro, respondió Jesús. Parte 4. El camino hacia el reino. La tercera predicción de la pasión tiene otro énfasis. La entrega a los gentiles. Acercando a la ciudad, Jacobo y Juan, acá representado con su apodo en el capítulo 1, los hijos del trueno, usamos rayos porque es difícil dibujar los truenos, revelan que no captan la idea que Jesús acaba de enseñar acerca de su reino. Quieren la posición de gloria, pero Jesús dice que no es quien es grande, pero es su muerte que es importante. Recomendamos que los participantes entiendan bien las imágenes que Jesús usa acá. Otra vez, Marcos presenta un milagro como una parábola real. Bartimeo no ve, pero proclama a Jesús como el rey 2 veces, pidiendo misericordia. La sección termina con la frase clave. Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Unidad 8. Jesús va a Jerusalén. La lectura es 11:1 a 12:42. Parte 1. El primer día. Tu rey viene. La llegada de Jesús en el burro como el rey sale de una cadena de imágenes bíblicas. Una en los profetas,
que conecta con la imagen del Rey eterno del linaje de David. Al llegar a su ciudad de Dios, ¿cuál sería la expectativa del Rey de Dios en el templo de Dios? Marcos no dice, pero muestra que el templo no recibe su Rey. El texto dice, después de observarlo todo, como ya era tarde, salió para Betania con los 12. Una llegada real decepcionada. Israel no está listo para su Rey. Parte 2. El segundo día. La cosecha aún no está lista. La maldición de la higuera por no tener fruta es lo que va a pasar a la ciudad. La ausencia de fruta es reflejada en el mal uso del templo, aprobado por las autoridades, los líderes de Israel. No olvide la conexión con las promesas de Abraham en este evento. Parte 3. El tercer día. El choque de los reinos. Al regresar a la higuera, los discípulos se dan cuenta de la conexión entre el árbol y Jerusalén, porque Jesús los consuela. Rabbi, dicen los discípulos, mira, se ha secado la higuera que maldijiste. Tengan fe en Dios, respondió Jesús. Pero, muy interesante es que su consuelo es una serie de imágenes del Antiguo Testamento, mostrando que el rechazo del verdadero rey de David por los fariseos va a resultar en juicio grande. Más y más el conflicto con los líderes de Israel crece. Jesús defiende su autoridad de caminar por Jerusalén por su conexión con Juan el Bautista como el mensajero de Dios del Mesías. Como la respuesta al silencio, Jesús cuenta la parábola del viñedo, que los líderes entienden claramente es una condenación de ellos. Por el miedo del público, los 3 grupos de los líderes intentan trampear a Jesús con 3 preguntas, pero al hacer eso, se revela la hipocresía de los fariseos y la mala interpretación del Pentateuco de los saduceos y las discusiones inútiles de los escribas. Y como respuesta, Jesús muestra que la idea del Mesías de los escribas es incorrecta, por ser una definición demasiado humana, que el Rey eterno de David tiene que ser más que humana, indicando que Él es el que trae el reino de Dios. Finalmente, las moneditas de la viuda, representada por la figura doblada, refuerza que los líderes religiosos del pueblo de Dios son falsos. La doble cara con la ira y la sonrisa representa hipocresía. ¿Cómo es que permiten tal injusticia en el pueblo de Dios? Unidad 9. La venida del Hijo del Hombre. Marcos 13:1 a 14:52. Parte 1. Al final del tercer día. ¿Cómo va a llegar el reino de Dios? Quizás recordando la higuera, los discípulos describen el complejo del templo como grande, pero Jesús afirma que el juicio viene. No quedará piedra sobre piedra, todo será derribado. Mirando el templo más tarde, los discípulos le preguntan a Jesús sobre cuándo va a pasar todo esto. Parte 2. Interpretación de Marcos 13, 5 a 37. El texto de Moklam deja la historia del Evangelio por un momento para explorar una pregunta importante. Los eventos apocalípticos en capítulo 13 describen eventos después del Evangelio como la destrucción del templo por los romanos, la opinión común, o describen eventos dentro de la historia de Marcos. Clave para la interpretación es la conexión entre capítulo 13 con un profeta del Antiguo Testamento, explorado en detalle en el texto de Moklam. Básicamente, el horrible sacrilegio o la abominación desoladora en otras tradiciones de la Biblia. Del versículo 14, en la primera mitad del discurso, se refiere a la cruz, el asesino del rey del pueblo de Dios, por la gente del pueblo de Dios. Información que Jesús cuenta para que los discípulos se queden firmes. El pegamiento durante la noche que viene. Entonces,
Jesús quiere que tengan fe. Y la segunda mitad del discurso describe la venida pronta del Hijo del Hombre. Acuérdese esta imagen en la primera unidad. Entonces los discípulos tienen que tener cuidado. Ojo, el Hijo del Hombre viene pronto. Tánganse despiertos, dijo Jesús. Parte 3. Preparativos para la muerte de Jesús. Siguiendo las 3 predicciones de muerte, la venida pronta del Hijo del Hombre significa su muerte. Por eso, el perfume. Jesús dice, ungió mi cuerpo de antemano, preparándolo para la sepultura. Parte 4. Al anochecer. La cena de Pascua marca el nuevo pacto. Visto en la flecha indicando la otra dirección normal en esta imagen de la Biblia que hemos visto. Esta cena marca el cumplimiento del pacto original de Sinaí, un pacto nuevo que sale de una nueva interpretación de la Pascua. Nota, es importante que los participantes del grupo entiendan cómo conecta la cena de Pascua con el Antiguo Testamento. Parte 5. Todos lo abandonaron. Casi medianoche, Jesús da 2 avisos. Heriré al pastor, representado por la espada, y se dispersarán las ovejas, las flechas, y que Pedro va a negarlo al canto del gallo. Ojo, les pide Jesús a sus discípulos. La oración pidiendo al Padre que no beba el trago, la copa de aflicción, que es una imagen del Antiguo Testamento importante. Los discípulos se durmieron. Llegan los soldados y las ovejas se dispersan. No hay nadie con el rey. Todos se han dejado solo. Unidad 10. El rey y su reino. La lectura es 14:53 a 16:8. Parte 1. El juicio contra Jesús y el mundo. Los líderes religiosos mandan que Jesús confiese que dijo que era el rey prometido de David. La respuesta de Jesús y las implicaciones del Antiguo Testamento resultan en una grita del juez que se convierte en acusador. ¿Para qué necesitamos más testigos?, dijo el sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras. El gallo canta, Pedro llora. Ahora los gentiles también condenan al rey del reino de Dios. Pilato en su ropa romana reflejando los reyes del mundo de uno de los salmos. ¿Eres tú el rey de los judíos? Luego la gente del pueblo de Dios toma su turno. Crucifícalo, crucifícalo. Parte 2. La muerte del rey. Es solo en las burlas que reconocen a Jesús como rey la gente. En el letrero de la cruz, en los 2 insultos de los líderes religiosos. La llamada de Jesús en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, es una referencia al Antiguo Testamento, con una exploración extensa en el texto de Moclán. Entonces, Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. Parte 3. La llegada del reino de Dios. ¿Qué va a pasar? ¿Va a resucitar? María Magdalena y María la madre de José vieron dónde lo pusieron. Las mujeres mantienen la vigila, pero no pensaron en la resurrección, solo en encontrar un cuerpo en el próximo día. Entonces, la tumba vacía resulta en los discípulos perplejos, olvidando la promesa de Jesús de verlos en Galilea. Temblorosas y desconcertadas, las mujeres salieron huyendo del sepulcro. No dijeron nada a nadie, porque tenían miedo. Como lectores, sabemos que por fin el reino de Dios ha llegado. Acuérdese, cada sesión de la guía didáctica para grupos tiene 3 elementos. Entender la unidad por un resumen, usando imágenes y otras actividades. Hay actividades para pensar más en un aspecto importante de la unidad. Y hay un repaso de la semana anterior para mantener la información fresca para el examen. Entonces, es una recomendación fuerte
que el resumen no dure más que 20 a 25 minutos.